Señor le bendiga. Si abre su Biblia en el día de hoy, en Primera de Pedro, el capítulo 1, en el versículo 24 y 25, y vamos a estar leyendo una serie de versículos selectivos en esta tremenda carta del apóstol Pedro. Y lea así la palabra de Dios y usted verá los versículos en su pantalla. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 24 y 25, lee así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por medio del Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, este mensaje a través, Señor, del aire y los corazones que en estos momentos escuchan tu palabra. Señor, quítame, mira aquí y habla tú a nuestras vidas. Salva, Señor, en este día, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia dice: amén. Pueden sentarse. Si está usted de pie, déjeme hacerle una importantísima pregunta, una pregunta de suma importancia. ¿Está usted seguro de que al morir usted estará en la presencia de Dios? ¿Está usted seguro de que sus familias, los conocidos, las personas que vinieran a su funeral, estuvieran ellos con la convicción de que usted está en la presencia de Dios? Hay una gran diferencia, hermano, hermana, amigo que me escucha, en una funeral que hay una religión y un funeral donde está la certeza y el gozo de saber que la persona que ha pasado a la presencia de Dios está en las manos de Dios. No como un deseo que quisiéramos, no como un buen deseo que le deseamos a nuestro ser querido, sino como una convicción inefable en el corazón que no se puede quitar, de que nuestro ser querido está en la presencia de Dios. En esta semana hemos en nuestra iglesia pues tenido el dolor de la partida de dos seres muy queridos, pero qué diferencia hay en saber la convicción de la salvación que Cristo nos da.
es entonces mi misión en este día de comunicarles a ustedes. Si yo no estuviera en su funeral, si usted tiene amistades, amigos y familiares allá en lejos países, quiero comunicarles a ellos también el mensaje de la salvación, para que ustedes en el momento de su muerte y de sus seres queridos haya la paz de Dios, de que esa persona ha pasado de la muerte a la verdadera vida. Hemos estado mirando en este hermoso libro de Primera de Pedro, y aquí de este mismo libro nosotros encontramos 5 leyes espirituales que sus seres queridos necesitan saber antes de morir. Mire, por favor, no quite, no cambie el canal, no apague su computadora, porque un día usted tendrá que estar en la presencia de Dios. Todos nosotros, dice la palabra de Dios, que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Usted y yo tendremos que estar en funerales de nuestros seres queridos que van adelante, pero un día ese funeral tendrá mi nombre y vendrán otros después de mí y de usted. 5 leyes espirituales que sus seres queridos, incluyéndole a usted, necesitan saber antes de morir. La primera ley está en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 24 y 25. Y es la ley que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, que permanece para siempre. Qué tremendo, hermanos, la autoridad en que nosotros basamos nuestra convicción de la muerte a la vida. No es un acto religioso, no es de pronto una misa, no es un rezo, no es un deseo de los seres que nos quieren. Es la autoridad de la palabra de Dios, que con su palabra Él creó los cielos y la tierra. La Biblia me dice aquí en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 24: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Usted y yo, hermanos, estamos viviendo en tiempos donde las personas no tienen una autoridad en sus vidas. Cada persona siente lo que quisiera que le fuera la realidad, pero la palabra de Dios me dice que la Biblia es la autoridad permanente de Dios. Al compararla con la vida decadente del ser humano, dice la Biblia que toda carne es como hierba. Esa es la ilustración. Es como un campo. Usted, nuestros corazones de todas las personas son como un campo. Y dice, y toda la gloria del hombre, lo mejor de su vida, es como una flor en la hierba de ese campo. Y la Biblia me dice entonces, pero la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Déjeme hacerle la pregunta: ¿cree usted que puede usted sobrevivir este libro de la palabra de Dios? Es interesante, hermanos, que a través de los años yo he hecho muchos funerales de hermanos y hermanas y personas, y en cada etapa de sus vidas la palabra de Dios se ha predicado. Yo voy a morir, usted va a morir, y nuestro pastor en esa funeraria predicará la palabra de Dios como se predicó desde los años anteriores en todo el mundo. El Salmo 23 se predica, no importa los años, no importa la cultura, y se predica como la palabra que permanece
para siempre. Cuando la Biblia me habla de un campo y de la flor, pues nosotros pensamos que nuestra vida es, hay veces, como una primavera, tiene un tiempo de durar. Es como quizás el verano. En la primavera estamos niños y jóvenes, toda ilusión. En el verano de nuestra vida estamos en la lucha con el calor del día, pero también llega el otoño de nuestras vidas, cuando los hombres fuertes, cuando nuestros papás y nuestras mamás, cuando nosotros empezamos a doblar nuestra espalda y caminamos con dificultad y no nos acordamos quién está delante de nosotros. Y la Biblia me dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Usted y yo no vamos a sobrevivir. La palabra de Dios y la Biblia es la autoridad donde nosotros clavamos el ancla de nuestra confianza, de pasar de esta vida a la próxima. La segunda ley de la palabra de Dios, la primera es la Biblia, es la palabra inspirada de Dios que permanece para siempre. La segunda es que la persona de Dios es moralmente santa y juzga a todo hombre. Mire el capítulo 1, el versículo 16 y 17. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Y si invocares por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 16 dijo: sed santos, porque yo, Dios hablando, yo soy santo. En la palabra de Dios me habla que Dios se ha dado a conocer, el creador de los cielos y la tierra, el que manda al cielo o echa al infierno, se ha dado a conocer no solamente a través de lo que ha hecho, no solamente a través de su palabra, sino también encarnándose en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en el tiempo que nosotros vivimos, es un tiempo que las personas quieren pues definir, crear su propia realidad, su propia imaginación de cómo será la vida. Hay personas que creen que cuando uno muere se acaba la vida. Hay personas que creen que Dios es un Dios de amor y no va a echar nadie al infierno. Y hay personas que se creen que somos suficientemente buenas para que Dios no me tenga que echar al infierno. Pero la Biblia me habla de que la persona de Dios es moralmente santa. Yo soy santo, dice la Biblia. Sed santos, porque yo soy santo. Leyendo la palabra de Dios hay una tremenda ilustración de lo que quiere decir que Dios es santo. Se encuentra allá en Números capítulo 25, cuando Israel tiene una fiesta a través del desierto, donde ellos entonces se juntan a un ídolo, una religión falsa que se llama Baal Peor. Y Baal Peor es una fiesta inmoral, es una fiesta de hombres y mujeres, es terrible. Y Israel, los hombres de Israel, pues se llegan a las mujeres de los medianitas. Y la Biblia me dice que cuando Dios trae a su pueblo otra vez al tabernáculo, que hay un muchacho que viene a la iglesia con una nueva novia, y la novia es una muchacha pues importante del país, que no estaba Israel supuesto a tener relaciones con esas personas, una madianita. Y la palabra de Dios dice que el muchacho viene a la iglesia
trae a su novia inconversa a la iglesia de una nación donde Dios decía: no tengan relación ahí. Y la Biblia me dice que cuando llega esa pareja, que el hijo del sacerdote Aarón ve a estos jóvenes y agarra una lanza y los busca otra vez en la congregación y va hacia la tienda donde están los muchachos. Y la Biblia dice que Finés agarra la lanza y lanza la lanza y traspasa al hombre quien se había puesto delante de la novia para defenderla, y lo traspasa a él en el estómago y a ella detrás de él. Y la Biblia dice que entonces cesó la mortandad. Cuando sigue uno leyendo, dice el Señor: Finé, el muchacho con la lanza, Finé ha parado mi ira, porque Finé me ha visto como santo. La Biblia me enseña: no importa tu novia, no importa tu novio, no importa quién la persona sea. Si usted está pensando: ay, qué linda pareja, ay, no importa si los dos se quieren. Ese no es la santidad de Dios. La santidad de Dios es que cuando Él manda su palabra es real, y Dios juzga a todos, dice la Biblia, tal como son las acciones de las personas. La Biblia me habla a mí, hermanos, que nosotros entonces somos personas que según la palabra de Dios tenemos un Dios quien nos creó, quien nos ama, pero ese Dios es santo y nos ha dado sus 10 mandamientos, y sus mandamientos revelan el carácter moral de nuestro Señor. Usted y yo necesitamos pues caminar en temor, que quiere decir en obediencia a lo que Dios ha revelado de cómo Dios es. Mire, la tercera ley que usted necesita saber, y los suyos alrededor de usted, es la ley de que el corazón del problema humano es el problema del corazón. El corazón del problema humano es el problema del corazón. Este es el capítulo 4, en el versículo 2, y dice así la palabra de Dios: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia entonces me enseña una palabra que dice, una palabra que parece grande para nosotros, pero dice la Biblia: conforme a las concupiscencias de los hombres. Y pone el dedo el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, pone el dedo en la causa de por qué hay males en este mundo. Él dice eso claramente en el capítulo 1, versículo 4 de su segunda carta, segunda de Pedro. El capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia quiere decir los deseos que una persona tiene, ese elemento, ese aspecto en la personalidad del hombre que siente deseos, que siente que quiero hacer lo que yo quiero, como a mí me gusta. Y nosotros entonces encontramos que está la voluntad de Dios, y está entonces como la rebelión, la independencia en nosotros de decir: Dios dice algo, pero yo lo voy a chequear, yo lo voy a mirar, yo voy a decidir si sí o si no. Y nosotros entonces optamos en contra de la palabra de Dios por esa concupiscencia, ese sentido de independencia, de deseos que no quieren someterse a la palabra del Señor. La Biblia me dice que Cristo
pone el dedo en el problema del mundo en todos los países hoy. El problema es el mismo ayer y el problema en todos los siglos. En Marcos capítulo 7, el versículo 21, dice el Señor: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, deseos, dice la Biblia, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, la lascivia, la envidia, las maldiciones, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En otras palabras, cualquiera que sea el pecado, el homicida, el que mata a alguien, el adúltero, dice la Biblia, el que hurta, el que roba, el avaro, el que hace maldades, el que engaña, el que te ha traicionado, todas esas cosas salen del corazón. Y la Biblia me enseña entonces que el problema del ser humano es el problema, el corazón del problema del ser humano es el problema de mí, de su corazón. La Biblia nos habla en Génesis, el capítulo 3, cuando el Señor le dice a Adán y Eva que pueden comer de todos los árboles, excepto del árbol que se llama en la Biblia el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y Eva está cerca de ese árbol y de pronto hay una serpiente que es Satanás usando esta criatura de Dios y engaña a la mujer y le dice que coma del fruto. Génesis capítulo 3, el versículo 6 dice que este es el razonamiento de Eva ante la opción que el diablo le da. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era, dice la Biblia, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó y comió. Miren, note qué interesante como el diablo busca algo donde tiene más positivos que negativos, excepto que el único negativo es la palabra de Dios. Y la Biblia me dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y aquí le trae otra positivo, y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. El diablo le tiraba más y más la carnada para que la mujer tragara el anzuelo del pecado que salía de su corazón. Y la palabra de Dios entonces me habla a mí, hermanos, a veces que nosotros no nos damos cuenta. El pecado es entonces en nuestra vida el deseo de optar por lo que yo quiero. Cuando escucho la palabra de Dios, yo tengo como un sentimiento así igual que usted, donde nosotros calculamos, como pensamos, a ver si lo hago o no, si me conviene o no, si fuera bueno o no, si fuera agradable o no, si salgo yo ganando o no. Y la palabra de Dios me dice que eso no es la manera de recibir la palabra de Dios. El corazón se siente y se cree que yo puedo escoger, elegir, cuando yo escojo lo que quiero en vez de lo que la palabra de Dios me dice a mí. Ese es el problema del corazón, esa es la concupiscencia, es entonces el deseo en mí de ser independiente, de ser libre de la palabra de Dios. Pero usted no puede encontrar significado en su vida, no puede hallar paz en su vida, no hay verdadera prosperidad en su vida si usted vive sin hacer la voluntad de Dios y haciendo su propia voluntad. En la funeraria, cuando nosotros hacemos pues el funeral de alguien, no importa que es rico
haya sido esa persona, no importa qué bueno haya sido esa persona, no importa qué joven, qué alto, qué famoso, qué lindo, qué linda ha sido esa persona. La Biblia nos dice que ahí termina su vida y nada de lo que hemos alcanzado podemos llevar a la próxima vida ante Dios. Todo lo que usted tiene ahí se termina cuando uno está en el velorio de uno mismo o del ser querido, cuando uno está. Y por eso la palabra de Dios me dice: acuérdate de la palabra, acuérdate que Dios es santo, acuérdate que el corazón es el que decide en contra de Dios. Pero la cuarta ley en la Biblia es la sustitución de Cristo en la cruz por el pecador. Escuche bien, la sustitución de Cristo por el pecador. La Biblia me dice aquí, dice la palabra de Dios, que nosotros entonces claramente en el capítulo 1, en el versículo 18, me dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuiste rescatado. ¿Cómo es una persona rescatada de la muerte, del peligro, del infierno? Rescatados, dice la Biblia, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice la palabra de Dios, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué está diciendo el Señor? Todos nosotros en este mundo conocemos que hay una justicia, y es la justicia de que las personas merecen lo que han hecho, el castigo por lo que la persona ha hecho en su vida. Y la justicia de este mundo que nosotros conocemos enseña que la persona humana requiere que el culpable pague por lo que ha hecho de mal en su vida. Pero Dios en su santa y bendita palabra nos dice a nosotros que Dios ha proveído desde el libro de Génesis, 1400 años antes de Cristo, ha ido inculcando en su enseñanza que hay una justicia que es la que usted y yo necesitamos ante la ley de Dios, donde la Biblia dice que Él acepta al inocente por el culpable. Y ahí la Biblia nos habla del sistema religioso que tenía Israel, cuando ellos entonces traían una oveja, traían entonces un cordero sin mancha, un cordero perfecto, dice la palabra de Dios, sin mancha y sin contaminación, que lo traían en el lugar. En vez de matar al culpable, se mataba el cordero inocente. Dios nos dice que Él no acepta el culpable por el culpable. Dios no acepta el culpable por el inocente, pero Dios sí acepta el inocente, que no somos nosotros, por el culpable que somos nosotros. Y por eso la Biblia me dice a mí en el capítulo 3, en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, el justo, el sin contaminación, sin mancha, el justo en el lugar del injusto, para llevarnos a Dios. Dios acepta la obediencia, la perfección de su Hijo en su lugar. Qué tremendo, hermanos, que nosotros en nuestra vida no podemos hacer nada. Cuando la palabra de Dios me dice que Dios es santo, yo me reconozco, y usted nos reconocemos que si Él es santo, nosotros entonces no tenemos escapatoria. Pero porque Dios sabe que el problema de nosotros sale de adentro, no podemos nosotros mejorar nuestra condición.
Cristo ha tomado el lugar, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. Como dice 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, o lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios. En Él Dios ha hecho un cambio. Dios ha tomado todos mis pecados y se lo ha puesto en la cruz del Calvario, y juzgó a Cristo. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga usted y yo podemos ser sanados al poner nuestra fe en su obra que Él hizo. La Biblia me dice que hay una quinta ley espiritual. No es, escuche bien, no es suficiente que usted sepa que la Biblia es la palabra de Dios. No es suficiente que usted crea que existe Dios y que es santo y que tengo que portarme bien. No es suficiente. No es suficiente reconocer que usted ha hecho algo en nuestra vida que no podemos cambiar, no podemos quitar. Ahí ha quedado delante de Dios. Y la Biblia me dice que no es suficiente yo saber las historias de Cristo, la natividad y pues la Semana Santa, y que Cristo murió el Viernes Santo y resucitó otra vez. La Biblia me dice, la quinta ley que jala estas otras cuatro de arriba, es que la salvación es un mensaje que se anuncia y tenemos que creer. Dios no ha formado y creado nuestras vidas en los años cuando Cristo estaba aquí, sino que Cristo cumplió la obra, murió y resucitó, y la salvación ahora está en la palabra que se predica. Dice el versículo 25, y esta es, al final, esta es la palabra del evangelio que os hemos anunciado. Y la Biblia entonces me dice que uno tiene que escuchar la palabra y poner la fe en la palabra, en el anuncio, en el mensaje que declara que Cristo murió por mis pecados. Si usted cree que Dios es santo y que su corazón no puede ganarse el cielo por la autoridad de la palabra de Dios, la Biblia dice, acéptame y yo perdono todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Y donde Él está, usted también estará en el día de su muerte. Venga hoy a los pies de Cristo. Hoy acepte al Señor. Tome su palabra. Reconozca la santidad de Dios. Reconozca que el problema es mi corazón. Reconozca entonces que Cristo tomó su lugar para que usted sea perdonado, pero que ahora en este mensaje usted necesita decir: Señor, quiero creer, te acepto como mi Salvador. Hay tres cosas que usted necesita hacer. Es tan fácil como el A, B, C. El A, usted tiene que admitir todo lo que dice la Biblia, que su palabra es exactamente lo que la palabra dice acerca de usted, que Dios es más santo de lo que nosotros quisiéramos querer, según dice su palabra, que nuestro problema es en nuestro corazón, no en los demás, delante de Dios, y que Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario. Usted tiene que admitir, usted tiene que reconocer, admitir que esa es la realidad. Usted tiene que entonces pues creer que eso es lo que es la verdad. Usted necesita believe, necesita creer que Cristo murió y resucitó tal como se nos dice. Pero usted, tercero, necesita entonces comprometerse con confianza en el mensaje que ahora usted escucha, y durante toda su vida usted siempre confíe en que su único y suficiente Salvador murió una vez por los pecados, pasado, presente y futuro, y usted le invita a Cristo a entrar así en su corazón. Vamos entonces a orar.
acepte, reciba hoy el mensaje que se le predica en el Evangelio para darle a usted la seguridad que el día que usted muera, usted estará en la presencia de Dios y sus seres queridos se reunirán otra vez. Oremos. Diga así con los ojos cerrados: gracias, Señor Jesús, por morir por mis pecados. Dios santo, confieso que soy pecador y he pecado. Te invito a que Cristo entre ahora a mi vida. Y Señor, límpiame con tu sangre y dame pues ahora la vida que tú has ganado para todo aquel que pone su fe en ti. Entra a mi vida, Señor, y de ahora en adelante enséñame a vivir como tú quieres que viva, porque me has perdonado en la cruz del Calvario. Y te doy el honor y la gloria, sabiendo que la vida que tú me das sirve para ahora y sirve para después que yo esté muerto, viviré otra vez. En el nombre de Jesús de Nazaret, si usted oró esa oración tremenda, yo estaré orando por usted.